Mi malvado esposo me echó a patadas de mi propia casa, para quedarse con su amante. Ella sí pudo darme un hijo, así que necesita quedarse conmigo en esta casa, me gritó arrojando mis cosas a la calle. Pero él nunca imaginó, que días después, yo. Mariana se encontraba sola en el jardín, removiendo la tierra con las manos desnudas, casi como si ese acto de fuerza y contacto directo con la naturaleza le permitiera liberar el peso de sus pensamientos. Era temprano en la mañana, y el aire fresco llenaba sus pulmones mientras sus dedos, ya cubiertos de tierra, iban desmoronando pequeños grumos y piedras. Desde hacía semanas, su esposo Alejandro había comenzado a comportarse de una forma que la inquietaba. Había notado sus miradas evasivas, los mensajes que recibía en su teléfono y, sobre todo, esas ausencias cada vez más prolongadas que ya no se molestaba en justificar. Mariana había intentado, en vano, ignorar las señales, convencerse de que eran solo ideas suyas, pero en el fondo de su ser, sabía que algo estaba terriblemente mal. ¿Está bien, señora Mariana?, preguntó una voz suave y preocupada. Ella levantó la vista, encontrándose con Julián, el joven jardinero que trabajaba en su casa desde hacía algunos meses. Había algo en él, una especie de serenidad que siempre le llamaba la atención. Julián, a sus 20 y tantos años, irradiaba una calma y una seguridad que la reconfortaban en esos momentos de incertidumbre. Sí, Julián, estoy bien, respondió ella con una sonrisa cansada, limpiándose las manos en un paño que llevaba en el bolsillo. Solo necesitaba distraerme un poco. Julián la observó con cierta duda, notando en sus ojos una tristeza que, aunque intentaba disimular, parecía haberse instalado en su mirada. Bueno, a veces el trabajo en el jardín ayuda a despejar la mente, dijo él, señalando las plantas alrededor. ¿Quiere que la ayude a plantar estos lirios? Mariana asintió, agradecida. Julián comenzó a cavar a su lado, y por unos minutos ambos se sumergieron en el trabajo. El silencio entre ellos no era incómodo, más bien, parecía una especie de tregua en la que ella podía, por un momento, olvidar las preocupaciones que la acosaban. Julián, dime algo, empezó ella, rompiendo el silencio mientras lo observaba de reojo. ¿Tú crees en la lealtad? En la verdadera lealtad. Julián detuvo su labor y la miró, sorprendido por la pregunta. Reflexionó un momento antes de responder. Sí, creo en la lealtad. Creo que, cuando alguien se compromete de verdad, debería ser capaz de cumplir sus promesas. Aunque claro, a veces no es tan fácil como parece. ¿Y qué pasa cuando una persona no cumple? Mariana bajó la mirada, luchando por contener la tristeza que se reflejaba en su voz. ¿Qué pasa cuando alguien te rompe esa confianza? Julián la miró con compasión. Sabía que algo más profundo se escondía detrás de esas palabras. Y creo que duele, mucho. Pero también creo que la lealtad no solo depende de lo que haga la otra persona. A veces, es una cuestión de quién somos, de lo que decidimos ser. Por eso creo que uno no debería cargar con la culpa de los errores ajenos. Las palabras de Julián se le quedaron grabadas. Había algo tan sincero en su respuesta que por primera vez en días, Mariana sintió que alguien la comprendía. Sin embargo, antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y sintió un escalofrío al ver el nombre de Carla, la secretaria de su esposo. Tomó aire y se alejó unos pasos, respondiendo en un tono firme pero lleno de tensión. ¿Qué pasa, Carla? ¿Por qué llamas tan temprano? La voz al otro lado era fría, implacable, muy distinta al tono respetuoso y profesional que Carla solía usar en la oficina. Llamo porque creo que es hora de que sepas la verdad, Mariana, dijo Carla, sin rodeos. Alejandro y yo vamos a tener un hijo. Y creo que deberías irte preparando, porque él ha decidido empezar una nueva vida. Contigo o sin ti. Mariana sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en un árbol cercano. Las palabras de Carla se hundían en su mente, frías y calculadas, cada una como un golpe que la dejaba sin aire. Alejandro, su esposo, el hombre al que le había dado todo, iba a ser padre con otra mujer. La realidad de lo que sucedía la dejó paralizada. ¿Por qué me estás diciendo esto, Carla?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque es justo, Mariana. Porque él no tiene el valor de decirte la verdad y prefiere que sigas viviendo en la ignorancia. Pero yo estoy cansada de ser la otra. Alejandro me ha dicho que me ama y que está dispuesto a dejarlo todo por nosotros. Solo falta que tú des el siguiente paso.
El tono de Carla era casi triunfal, como si con cada palabra reafirmara su control sobre la situación. Mariana sintió una ira que no recordaba haber experimentado antes. Una parte de ella quería gritar, llorar, exigir explicaciones. Otra parte quería callar y buscar en lo más profundo de su ser alguna razón para comprender lo incomprensible. Colgó sin responder, sintiendo el teléfono aún temblar en su mano. Al volver la vista al jardín, notó que Julián la observaba desde la distancia, preocupado. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y calidez que la hizo sentir una especie de alivio. ¿Está bien, señora Mariana?, preguntó él con cautela. Mariana no respondió de inmediato. Miró el cielo, cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que estaba en una encrucijada, que esta revelación la obligaba a decidir sobre su vida, a enfrentarse a la realidad que había estado tratando de ignorar. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, se acercó a Julián, tratando de mantener la calma. Julián, ¿qué harías tú si alguien te traicionara de la peor manera posible?, preguntó, sintiendo que esa pregunta era tan real que apenas podía sostenerla sin derrumbarse. Él la miró, comprendiendo la profundidad de su dolor, y habló con una suavidad que la reconfortó. Yo creo que, aunque doliera, intentaría seguir adelante. Porque la vida es muy corta para vivirla atrapado en el dolor que otros causan. No digo que sea fácil, pero, a veces la traición de alguien nos obliga a encontrar en nosotros mismos una fuerza que no sabíamos que teníamos. Mariana lo miró en silencio, sintiendo una extraña paz en sus palabras. Era como si ese simple momento en el jardín le estuviera recordando que, aunque su mundo se hubiera derrumbado, aún quedaban partes de ella que podían ser reconstruidas. Esa noche, mientras se sumergía en sus pensamientos en el jardín bajo la luz de la luna, se dio cuenta de que su vida estaba en un punto de quiebre. Alejandro había tomado sus propias decisiones, y esas decisiones no incluían a Mariana ni respetaban el amor que una vez compartieron. Se sentía rota, humillada, pero también en algún lugar profundo, renacía una chispa de valor. Con la vista fija en las estrellas, Mariana hizo una promesa para sí misma: no permitiría que el dolor dictara el curso de su vida. Quizá el destino la había dejado sola en ese jardín en ese momento, pero sabía que no estaba verdaderamente sola. Allí, entre las plantas, en el espacio creado por sus propias manos y en la presencia honesta de Julián, encontró una pequeña pero significativa esperanza. Mariana se levantó, dejando atrás el peso de la conversación con Carla, y se dirigió a la casa con una determinación nueva, lista para enfrentarse a las decisiones que le aguardaban. Al día siguiente, Mariana se despertó con la primera luz de la mañana, su cuerpo todavía cargado de la tensión que le había dejado la llamada de Carla el día anterior. A su lado, la cama seguía vacía, Alejandro no había regresado a casa, y en lugar de sentir alivio, el vacío a su lado solo le recordaba que la vida que creía tener era solo una fachada. Sabía que debía tomar decisiones, pero no se sentía preparada para enfrentarse a la realidad de su matrimonio. Así que hizo lo único que le daba algo de paz: se dirigió al jardín. El rocío todavía cubría las hojas, y una brisa suave refrescaba el aire mientras el sol empezaba a calentar la mañana. Al poco rato, Julián apareció. Parecía un poco sorprendido de verla tan temprano, pero también entendió que algo en ella había cambiado. «Buenos días, señora Mariana», dijo, con un tono suave, tratando de leer en su rostro cómo estaba. «Buenos días, Julián». «Puedes llamarme solo Mariana», respondió ella, sin apartar la mirada de las plantas. Julián sonrió levemente, asintiendo. Algo en su actitud era nuevo, diferente. Había una quietud en ella, pero también una tristeza latente que le preocupaba. ¿Quiere que le traiga una taza de té?, «Tal vez le ayude a relajarse», sugirió Julián, sin insistir, pero con una gentileza que tocó a Mariana. «Y gracias, sí, me haría bien», respondió ella, esbozando una pequeña sonrisa. Mientras él se dirigía a la cocina, Mariana se sentó en el banco bajo la sombra de un árbol y cerró los ojos, dejándose envolver por el silencio del jardín. Cuando Julián regresó con la taza de té, ella lo miró con gratitud. Tomó un sorbo, disfrutando del calor que se extendía desde sus manos hasta su pecho, y decidió compartir un poco de lo que sentía. «Ayer, recibí una llamada», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Una llamada que cambió muchas cosas». Julián la miró, escuchando con atención, sin interrumpir. «La mujer que trabaja con Alejandro me llamó y me dijo que ellos van a tener un hijo. Y que él ya no tiene planes de quedarse a mi lado.
Su voz se quebró al pronunciar esas últimas palabras, y Julián sintió un dolor profundo por ella. La había visto lidiar con dudas y sospechas en silencio, pero ahora veía su tristeza de forma palpable, una tristeza que parecía hundirla en una soledad amarga. «Lo siento mucho, Mariana», dijo él, con sinceridad. «No sé qué decir, pero estoy aquí. No debería tener que pasar por esto sola». Mariana lo miró, tratando de encontrar consuelo en su presencia. «Lo peor de todo es que una parte de mí lo sospechaba. Me decía que estaba paranoica, que era mi imaginación, pero aquí estoy, con la verdad en la cara, y no sé qué hacer». Julián se sentó junto a ella, sin invadir su espacio, pero brindándole su apoyo. «Y creo que, a veces, el primer paso es aceptar que no todo está en nuestras manos. Puede que él haya hecho su elección, pero eso no significa que usted no tenga la suya, Mariana». Ella lo miró, procesando sus palabras. Había algo poderoso en lo que decía, algo que le devolvía un poco de su propia fuerza. Por primera vez, consideró la posibilidad de que su vida podría seguir adelante sin Alejandro, de que podía construir algo propio, algo que no dependiera de las decisiones de nadie más. «No sé si estoy lista para enfrentar lo que viene», admitió. «He pasado tanto tiempo tratando de mantener esta vida, de ser la esposa perfecta, de construir algo estable, y ahora siento que todo ha sido una mentira». Julián la miró con una sinceridad que pocas veces se atrevía a mostrar. «A veces, mantener la fachada nos hace olvidar quiénes somos de verdad. Quizá este sea el momento de descubrirlo, de dejar que la verdadera Mariana salga, sin miedo a lo que los demás piensen». Mariana dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo que esas palabras tocaban algo profundo en ella. Nunca había pensado en sí misma fuera del rol de esposa. Siempre había sido la mujer al lado de Alejandro, la que apoyaba sus decisiones y cubría los aspectos del hogar. Pero ¿quién era ella, realmente, sin ese papel? La conversación con Julián dejó una semilla de introspección en su mente, y a lo largo de la semana comenzó a tomar pequeños pasos hacia su independencia. Empezó a hacerse cargo de decisiones que antes delegaba, a tomar más tiempo para sí misma, incluso a llamar a viejas amigas con las que había perdido contacto. Cada pequeño acto de autonomía la hacía sentir que se reconectaba con una parte de ella que había sido olvidada. Sin embargo, una tarde, Alejandro apareció en la casa, con su típica postura altiva y una mirada que Mariana no lograba descifrar. Él se acercó, notando que ella lo esperaba en el jardín, y por un momento ambos se quedaron en silencio, observándose a la distancia. «Quiero hablar contigo», dijo Alejandro finalmente, su voz sonando fría, casi indiferente. Mariana asintió y lo invitó a sentarse en el banco. Julián, que estaba podando las plantas a unos metros, sintió la tensión y decidió alejarse un poco, dándole su privacidad, aunque mantenía un ojo atento en la escena. «¿Qué necesitas decirme, Alejandro?», preguntó Mariana, tratando de mantenerse calmada, aunque sentía su corazón acelerado. Alejandro la miró con una mezcla de molestia y arrogancia. «Carla me dijo que habló contigo. No estaba de acuerdo en que lo hiciera, pero creo que no me deja opción más que ser directo. Las cosas han cambiado, Mariana. Carla y yo vamos a tener un hijo, y creo que lo mejor para todos es que nos separemos». La frialdad de sus palabras la golpeó, pero Mariana se mantuvo firme. Era como si, después de días de procesar todo, finalmente pudiera ver a Alejandro con claridad, sin la venda de la idealización que alguna vez tuvo. ¿Eso es lo que quieres, Alejandro? ¿Dejarme después de todo este tiempo, después de haber construido una vida juntos?, preguntó, su voz cargada de dignidad. Él asintió, sin vacilar. «Sí, creo que es lo mejor. No tiene sentido seguir juntos si ya no compartimos los mismos objetivos. Carla y yo, bueno, estamos en una nueva etapa, y quiero que seas libre para rehacer tu vida». Mariana lo observó en silencio, evaluando cada palabra, cada gesto. En ese momento comprendió que lo que alguna vez había sido amor ya no era más que una sombra vacía. Alejandro estaba decidido a irse, y no le debía más explicaciones de las que había dado. «Muy bien, Alejandro», dijo finalmente, con una calma que incluso a ella misma le sorprendía. «Si eso es lo que quieres, no voy a impedirlo. Pero quiero que sepas que, aunque tú decidas tomar este camino, yo no seré destruida por esto». Alejandro pareció incómodo por su respuesta, como si esperara otra reacción. Sin embargo, no intentó argumentar nada más y, tras unos segundos de silencio, se levantó para irse. Julián, quien había estado observando a la distancia,
se acercó en cuanto Alejandro desapareció. Mariana, al verlo, sintió una paz inesperada. Sabía que había mucho por resolver, que el dolor seguía allí, pero también comprendía que había algo más fuerte que la traición, y eso era su propia capacidad de reconstruirse. ¿Está bien?, preguntó Julián, su voz suave y cargada de apoyo. Sí, Julián. Creo que lo estoy, respondió Mariana, asintiendo mientras una leve sonrisa empezaba a asomar en su rostro. Hoy, por primera vez, siento que puedo decir que estoy en paz. Julián la miró, su respeto y admiración evidentes. La mujer que tenía frente a él no era la misma que había conocido al principio. Era alguien más fuerte, alguien que había encontrado en sí misma la capacidad de seguir adelante. Y en ese instante, ambos sintieron que, aunque la vida se había complicado, habían llegado a un momento de entendimiento y esperanza mutua. Al día siguiente, Mariana estaba sentada en el comedor, contemplando la taza de café frío frente a ella. La conversación con Alejandro del día anterior seguía resonando en su mente, cada palabra aún fresca, aún punzante. A pesar de todo, había encontrado en sí misma una calma que nunca creyó posible. Estaba lista para enfrentar cualquier decisión que él tomara, o al menos eso pensaba hasta que escuchó el sonido de la puerta y vio a Alejandro entrar con una expresión decidida y fría. Él la miró en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Mariana sintió un nudo en el estómago. Algo en su mirada le decía que esta conversación sería aún más difícil de lo que había anticipado. Mariana, necesito que hablemos de algo importante, dijo Alejandro, su tono seco y autoritario, como si ya no existiera ningún rastro de la complicidad que alguna vez compartieron. Dime, Alejandro, respondió ella, manteniendo la calma aunque su corazón latía con fuerza. Alejandro tomó asiento frente a ella y se aclaró la garganta, evitando su mirada por un momento. He estado pensando en todo esto, en cómo debemos proceder con nuestra separación. Ya no tiene sentido seguir evitando lo inevitable. Mariana lo observó en silencio, esperando que continuara, aunque su cuerpo entero parecía anticipar el golpe que estaba por venir. Carla y yo, necesitamos un espacio para empezar nuestra familia, continuó, sin ningún asomo de duda en su voz. Hemos decidido que es mejor que seas tú quien se vaya de la casa. Esta propiedad es grande, tiene el jardín perfecto para que el niño crezca, para que tenga espacio y libertad. Lo pensé mucho, pero creo que es lo más razonable. Las palabras de Alejandro le cayeron como piedras. ¿Le estaba echando de su propio hogar? ¿De la vida que habían construido juntos, solo porque él había decidido formar una nueva familia? Mariana sintió que cada palabra clavaba una espina en su corazón. Sin embargo, se mantuvo firme, sin permitir que él viera el dolor que le causaba. ¿Estás diciendo que debería irme de mi propia casa?, preguntó, su voz apenas un susurro cargado de incredulidad. Alejandro asintió, como si esa fuera la decisión más lógica y natural. Y no es solo tu casa, Mariana. La construimos juntos, y ahora mis necesidades son distintas. Carla y el bebé necesitan un espacio amplio y cómodo. Creo que es lo mejor para todos. Estoy dispuesto a darte el apoyo que necesites para que puedas encontrar otro lugar, un lugar que se adapte a tu nueva vida. Mariana lo miró con una mezcla de tristeza y sorpresa. Durante años, había compartido con él sus sueños y sus metas, y ahora él la estaba expulsando sin titubear, sin ningún remordimiento. La indiferencia con la que Alejandro hablaba de su futuro y de la vida que ella dejaría atrás le resultaba incomprensible. Alejandro, este lugar tiene recuerdos, es parte de mí, dijo ella, tratando de controlar su voz, que temblaba por la mezcla de emociones. ¿De verdad no tienes en cuenta todo lo que vivimos aquí? Él la miró sin el menor rastro de empatía, y sus palabras siguientes fueron frías, cortantes. Los recuerdos no son suficientes, Mariana. Necesito algo real, un futuro. Carla y yo vamos a ser padres, y quiero darle a mi hijo lo mejor. Mariana respiró profundamente, sintiendo como cada palabra de él la alejaba más de la imagen del hombre con el que alguna vez soñó compartir su vida. Pero detrás del dolor, algo comenzó a despertarse en ella, una fuerza silenciosa, una convicción de que no iba a permitir que él le arrebataran todo sin luchar. Entiendo tus prioridades, Alejandro, respondió, con una calma que lo sorprendió. Pero si tú has decidido seguir adelante, entonces hazlo. Yo encontraré mi camino. Y no te preocupes por mí, porque te aseguro que, sin importar a dónde vaya, llevaré conmigo algo que tú jamás podrás recuperar.
Él frunció el ceño, claramente incómodo con la determinación en la voz de Mariana. No había esperado que ella respondiera de esa manera, que mantuviera la cabeza en alto y le hablara con una dignidad que lo desarmaba. Durante un instante, Alejandro pareció dudar, pero su orgullo lo detuvo. Se levantó, dio un paso atrás y la miró como si quisiera finalizar la conversación. Espero que tomes una decisión pronto, Mariana. Este cambio será lo mejor para todos. Sin decir más, Alejandro salió de la habitación, dejándola en silencio, sumida en una mezcla de emociones que iban desde el dolor hasta la indignación. Mariana sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo. No iba a darle a Alejandro el poder de verla destrozada. No cuando él había tomado decisiones que le empujaban a encontrar una nueva vida. Después de unos momentos de quietud, Mariana decidió salir al jardín, el único lugar que le daba algo de paz. Julián, como si sintiera la necesidad de su presencia, apareció desde detrás de un seto y se acercó a ella con su acostumbrada serenidad. ¿Todo está bien, Mariana?, preguntó él, notando el brillo de tristeza en sus ojos. Mariana trató de esbozar una sonrisa, aunque sus labios apenas lograban moverse. Alejandro me pidió que me fuera de la casa, dijo finalmente, las palabras resonando con una mezcla de incredulidad y resignación. Quiere que yo sea quien se vaya, para poder vivir aquí con Carla y su hijo. Julián la miró en silencio por un momento, procesando la dureza de aquella confesión. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y disgusto. Él mismo no podía comprender cómo alguien que había compartido una vida con Mariana podía tratarla de esa manera. Mariana, no sé qué decir, pero no merece esto, y menos de alguien que alguna vez dijo amarla, dijo Julián, sus palabras llenas de compasión y sinceridad. Nadie merece ser tratado como si fuera algo desechable. Mariana lo miró, sintiéndose comprendida de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. La sinceridad de Julián era reconfortante, y por primera vez, se permitió soltar sus emociones, dejando que sus lágrimas cayeran en silencio. Julián se acercó un poco más, colocando una mano en su hombro en un gesto de apoyo que ella recibió con gratitud. Y no sé qué haré, Julián. Nunca imaginé que llegaría a este punto, confesó entre lágrimas. He dedicado mi vida a esta casa, a este matrimonio, y ahora parece que todo fue en vano. Y nada ha sido en vano, Mariana, respondió Julián con voz firme. Todo lo que ha hecho aquí, cada esfuerzo y cada sacrificio, habla de quién es usted, no de él. Esta casa podrá ser un lugar que usted dejará atrás, pero lo que lleva dentro de sí, lo que ha construido en su corazón, eso es suyo para siempre. Mariana lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Sintió una calidez indescriptible, una especie de esperanza que comenzaba a nacer de entre las cenizas de su tristeza. Era cierto, ella había dedicado su vida a algo que creía eterno, pero ese valor, esa dedicación, seguían siendo suyos, y eso era algo que Alejandro no podía quitarle. Y gracias, Julián. No sabes cuánto significa para mí escucharte decir eso, dijo Mariana, su voz aún temblorosa, pero con una firmeza renovada. Julián asintió, y aunque no dijo nada más, su presencia le brindó una tranquilidad que le permitió respirar con mayor libertad. Ambos se quedaron en el jardín, en silencio, compartiendo un momento que para Mariana fue más que un simple consuelo, fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había luz y fortaleza en su interior. Al caer la tarde, mientras miraba el jardín desde la ventana, Mariana comprendió que el tiempo de quedarse en el pasado había terminado. Alejandro había tomado su decisión, y aunque ella no lo entendiera, tampoco estaba dispuesta a aferrarse a alguien que no valoraba lo que tenían. Ese día, Mariana tomó una decisión silenciosa pero poderosa: seguiría adelante, buscaría un nuevo lugar, y se reinventaría. Sabía que el camino sería duro, pero también que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de vivir para sí misma. Pasó los siguientes días en una mezcla de dolor y determinación. Aunque aún sentía el peso de las palabras de Alejandro, también sabía que no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. La idea de dejar su hogar, la vida que había construido con tanto esfuerzo, le resultaba insoportable. La casa y el jardín no eran solo ladrillos y plantas, eran el reflejo de años de sacrificios y sueños, de risas y también de lágrimas. Fue durante una de esas noches de insomnio, mientras revisaba viejos documentos, cuando un recuerdo le vino a la mente. Al casarse, Alejandro y ella habían firmado un acuerdo prenupcial, algo que en su momento parecía innecesario, pero que ella, por insistencia de su familia, había aceptado.
En ese acuerdo, estipulaban que, en caso de infidelidad, la persona que rompiera la promesa de fidelidad sería quien tendría que abandonar la casa familiar. Al recordarlo, Mariana sintió una chispa de esperanza, algo que hasta ese momento había creído perdido. Si Alejandro había sido infiel, él era quien debía irse. Mariana decidió que era momento de defender lo que le correspondía, no por capricho, sino porque era lo justo. Al día siguiente, pidió una cita con un abogado. Era un hombre maduro, de voz tranquila y mirada observadora. Cuando ella llegó a su oficina, él la saludó con amabilidad, invitándola a sentarse y escuchando con atención mientras le explicaba la situación. Entonces, usted dice que hay un acuerdo prenupcial que estipula que, en caso de infidelidad, el responsable debe abandonar el hogar conyugal, ¿es correcto?, preguntó el abogado, con voz serena. Sí, así es, respondió Mariana. Yo siempre pensé que sería algo simbólico, que nunca tendría que usarlo. Pero ahora, Alejandro me ha pedido que sea yo quien se vaya, para que él pueda vivir aquí con su amante y su hijo. Y no creo que eso sea justo. El abogado asintió, tomando notas mientras le escuchaba. Tras unos segundos de reflexión, la miró con una expresión comprensiva. Lo primero que debo decirle, Mariana, es que el acuerdo prenupcial es completamente válido. Si Alejandro ha sido infiel, él debe cumplir con lo que ambos firmaron. El problema es que para hacer valer esta cláusula, necesitaríamos demostrar la infidelidad. ¿Tiene alguna prueba de lo que me ha contado? Mariana sintió un ligero escalofrío. Aunque sabía de la relación de Alejandro con Carla, todo había sido a través de la confesión de ella misma. No había pruebas físicas, nada que pudiera mostrar de inmediato. Bueno, la secretaria de Alejandro, Carla, fue quien me llamó para decirme que ellos esperan un hijo, explicó Mariana, bajando la mirada. Aunque no tengo pruebas físicas, sé que es cierto. No creo que ella mintiera sobre algo así. El abogado asintió, evaluando la situación. O podríamos solicitar pruebas adicionales, Mariana. Existe la posibilidad de pedir la verificación de la infidelidad a través de una investigación privada. Aunque no sea sencillo, se puede realizar. Por supuesto, no es obligatorio si él decide confesar. Podríamos pedirle que declare voluntariamente, y si admite la relación, él tendría que cumplir con el acuerdo. Mariana sintió que, por primera vez en semanas, tenía un asomo de control sobre la situación. No estaba completamente a su merced. Su determinación se fortaleció al darse cuenta de que podía luchar por su hogar. Hagámoslo, dijo, su voz firme y decidida. No voy a dejar que él se quede con la casa, no después de todo lo que he pasado. Quiero hacer esto de la forma correcta. El abogado sonrió levemente, admirando su fuerza. Muy bien, Mariana. Voy a preparar la documentación necesaria. Haremos todo lo posible para que esta situación se resuelva de la manera más justa. A lo largo de los días siguientes, Mariana comenzó a moverse con una determinación renovada. Al regresar a casa, vio a Julián trabajando en el jardín, sin pensarlo dos veces, se acercó a él. La calma de su presencia seguía siendo un refugio para ella, alguien con quien sentía que podía compartir sus pensamientos sin temor a ser juzgada. Hoy me reuní con un abogado, le dijo, mientras se sentaba en el banco y lo observaba trabajar. Julián levantó la mirada, sorprendido por el cambio en su tono. Había algo diferente en ella, una especie de seguridad que no había visto antes. ¿Y cómo te fue?, preguntó él, apoyando la pala y acercándose para escucharla mejor. Bien. Recordé que Alejandro y yo firmamos un acuerdo. Si alguno era infiel, esa persona tenía que abandonar la casa. El abogado me explicó que puedo hacerlo valer, pero necesito pruebas para que sea válido. Julián sonrió levemente, admirando la fuerza que ella estaba encontrando en sí misma. Me alegra escucharlo, Mariana. Creo que es momento de que él se haga responsable de sus decisiones. Has pasado demasiado tiempo dejando que él decidiera todo, y ahora estás tomando las riendas de tu vida. Ella asintió, sintiendo el peso de sus palabras y comprendiendo que, aunque el proceso fuera difícil, ya no estaba dispuesta a quedarse callada. Ese mismo día, Alejandro llegó a la casa y la encontró esperando en el comedor, lista para enfrentar la siguiente conversación. Alejandro, quiero hablar contigo, le dijo en cuanto él entró, con un tono calmado pero firme. Él la miró, sorprendido por su actitud. Se acercó lentamente,
aún manteniendo esa postura distante que tanto la había lastimado. ¿Qué sucede, Mariana?, preguntó, aunque en su voz había un atisbo de impaciencia. Estuve revisando nuestro acuerdo prenupcial, comenzó ella, sin apartar la mirada de él. Según lo que firmamos, quien fuera infiel debe dejar el hogar conyugal. Tú rompiste nuestra promesa, Alejandro, y eso significa que eres tú quien debe irse de la casa. Alejandro la miró, incrédulo, y luego soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que voy a hacer eso, Mariana? Este es tanto mi hogar como el tuyo. Además, no puedes demostrar nada. Todo lo que tienes es la palabra de Carla, y eso no es suficiente para echarme de aquí. Mariana, sin embargo, no retrocedió. Sabía que Alejandro no iba a aceptar la situación tan fácilmente, pero había anticipado su reacción. Ya he hablado con un abogado, Alejandro. Si insistes en quedarte, iremos a juicio, y te aseguro que haré lo necesario para demostrar tu infidelidad. No pienso dejar mi hogar sin luchar. Este lugar no es solo una propiedad, es mi vida, y no permitiré que te lo lleves tan fácilmente. Él la miró en silencio, sopesando sus palabras, con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. No había anticipado que Mariana pudiera defenderse con tanta firmeza, y el orgullo le impedía ceder. ¿Así que ahora te crees una guerrera, Mariana?, respondió él, con una sonrisa irónica. Muy bien. Si quieres hacer esto, haremos esto. Pero recuerda que, pase lo que pase, tú también estás perdiendo. Mariana sostuvo su mirada, sin dejarse intimidar. Quizá. Pero al menos esta vez estaré en paz conmigo misma, porque sé que luché por lo que era mío. No tengo miedo, Alejandro. Si decides quedarte aquí, te aseguro que haremos esto de la manera más difícil. Alejandro se levantó de la silla, visiblemente molesto, y salió de la habitación sin responderle. Pero a pesar de su aparente firmeza, Mariana notó que sus palabras lo habían impactado. Ella había hablado con una convicción que ni siquiera él había anticipado, y aunque no sabía cómo terminaría esta batalla, sentía que finalmente estaba tomando el control de su vida. Esa noche, Mariana se sentó en el jardín, respirando profundamente, sintiendo como cada paso en su defensa le devolvía una parte de sí misma que había olvidado. Julián apareció poco después y, al verla, le ofreció una sonrisa. Parece que alguien ha encontrado su fuerza, dijo él, con un tono que mezclaba admiración y complicidad. Mariana lo miró, esbozando una sonrisa agradecida. Y gracias, Julián. A veces siento que, sin tu apoyo, no habría tenido el valor de enfrentar todo esto. Él negó con la cabeza, acercándose un poco más. Todo ese valor siempre estuvo dentro de ti, Mariana. Solo necesitabas recordarlo. Ambos se quedaron en silencio, contemplando el jardín bajo la luz de la luna. Mariana sabía que, aunque la situación era difícil, había comenzado a sanar, a liberarse de una relación que la había dejado vacía. Sentía que su vida, después de tanto tiempo, finalmente le pertenecía. Los días que siguieron a la confrontación con Alejandro fueron intensos para Mariana. Por primera vez en años, se sentía viva, llena de una fuerza que no había conocido hasta entonces. Cada día que pasaba, cada paso que daba en defensa de su hogar, le recordaba que tenía derecho a su propia vida, a una vida libre de las sombras de la traición. Su abogado le informó que había iniciado el proceso legal para hacer cumplir el acuerdo prenupcial. Alejandro, predeciblemente, había contratado a su propio equipo de abogados y estaba decidido a hacer que el proceso fuera lo más difícil posible. La tensión entre ellos crecía, y las interacciones se reducían a miradas frías y palabras cortantes. Mariana se refugiaba en el jardín, en los días largos y en las noches tranquilas. Y allí estaba siempre Julián, silencioso pero presente, brindándole su compañía y apoyo en los momentos en que más lo necesitaba. Aunque su conexión era cada vez más fuerte, ambos mantenían una distancia respetuosa, sabiendo que Mariana estaba en medio de un proceso de sanación y lucha personal. Una tarde, mientras Mariana estaba plantando nuevas flores en el borde del jardín, Julián se acercó con una expresión seria. Mariana, hay algo que quería decirte desde hace tiempo, comenzó él, tomando un suspiro profundo. Quiero que sepas que estoy aquí, pase lo que pase. Si necesitas algo, si en algún momento te sientes abrumada, no dudes en pedírmelo. Mariana lo miró, conmovida por la sinceridad en sus palabras. Y gracias, Julián. Has sido un apoyo invaluable para mí.
A veces siento que eres la única persona que entiende realmente por lo que estoy pasando. Julián sonrió suavemente y se acercó un poco más, mirándola a los ojos. Es imposible no entenderte, Mariana. Lo que has vivido, lo que estás viviendo, es una prueba de tu fortaleza. Eres mucho más de lo que imaginas. Mariana sintió que esas palabras se hundían en lo más profundo de su corazón. Era como si Julián pudiera ver en ella algo que ni siquiera ella había reconocido por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, que alguien realmente la veía y valoraba. Me hace sentir, comenzó ella, pero se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras correctas. Me hace sentir que puedo con esto. Porque puedes, respondió él, sin titubear. No necesitas a nadie que te dé fuerza, Mariana. Solo necesitas recordar quién eres y lo que vales. La conexión entre ellos era palpable, pero Julián mantuvo el respeto y la distancia. Ambos sabían que no era el momento para más, que su relación debía continuar siendo una fuente de apoyo y respeto en lugar de una distracción emocional. Esa misma noche, cuando Alejandro llegó a la casa, se encontró con una Mariana distinta. Había en ella una seguridad que no recordaba haber visto antes, una presencia que lo inquietaba. Sabía que su decisión de quedarse en la casa había sido un desafío, una especie de declaración de guerra, y Alejandro no estaba dispuesto a ceder. ¿Así que sigues decidida a quedarte?, preguntó él, con una mezcla de incredulidad y molestia. Así es, Alejandro. Este es mi hogar tanto como tuyo. Yo no hice nada para perder mi derecho a estar aquí, respondió ella, mirándolo a los ojos sin vacilar. Él la observó, notando ese cambio que lo desconcertaba. Su mirada fría intentaba intimidarla, pero Mariana ya no era la misma mujer que él había controlado durante años. Mariana, no creo que entiendas lo que estás arriesgando. Podría hacerte la vida imposible, podría salir perdiendo en este proceso. No sé por qué sigues aferrándote a algo que ya no tiene sentido. Mariana lo escuchó en silencio, evaluando cada palabra. Era evidente que él aún creía tener poder sobre ella, que todavía la veía como alguien vulnerable, incapaz de enfrentar las consecuencias. No me estoy aferrando a nada, Alejandro. Solo estoy defendiendo lo que me corresponde, lo que construimos juntos, dijo, su tono firme y seguro. Si tú decidiste romper ese compromiso, entonces eres tú quien debe asumir las consecuencias. No voy a ser yo quien huya de mi propia vida. Alejandro soltó una risa amarga, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿De verdad crees que puedes salir ilesa de todo esto?, preguntó, en un intento de desestabilizarla. No lo sé, pero estoy dispuesta a averiguarlo, respondió ella, sin dudar. Quizás saldré lastimada, pero al menos saldré con mi dignidad intacta, cosa que tú perdiste hace tiempo. Alejandro la miró, sorprendido por la dureza de sus palabras. Nunca había visto a Mariana hablar con tanta franqueza, con tanta firmeza, y por un instante pareció desconcertado, como si la desconociera. Sabes, Mariana, estás cometiendo un error, dijo él finalmente, su voz fría y calculadora. No siempre tendrás a alguien que te apoye. Julián no estará allí para ti cuando esto termine. Recuerda que él es solo un empleado. Mariana sintió una punzada al escuchar sus palabras, pero no dejó que Alejandro viera su reacción. Julián ha sido más leal conmigo de lo que tú fuiste en años, dijo ella, con una calma que lo desarmó. Y no necesito su apoyo ni el de nadie para enfrentar esto. No te equivoques, Alejandro, no estoy aquí por nadie más que por mí misma. La frialdad en su respuesta hizo que Alejandro se diera cuenta de que la mujer que tenía frente a él ya no era la misma. Sin decir una palabra más, él se giró y salió de la habitación, dejándola sola pero con una extraña sensación de victoria. Cada conversación con él reforzaba su decisión, le recordaba por qué estaba luchando. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el jardín, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, poco a poco, estuviera reclamando cada fragmento de su identidad, cada rincón de su ser que había quedado enterrado en su matrimonio. Julián apareció, como si hubiera sentido que necesitaba compañía. ¿Cómo estás?, preguntó él, con esa suavidad que siempre la reconfortaba. Estoy bien, Julián. De verdad lo estoy. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, sé lo que quiero, respondió ella, esbozando una sonrisa. Julián la miró, visiblemente emocionado por ver la fuerza en sus palabras. Siempre lo supiste, Mariana.
Solo necesitabas darte el permiso de creer en ti. Ella asintió, dejando que la tranquilidad del jardín y la presencia de Julián llenaran el espacio vacío que Alejandro había dejado en su vida. Ya no era una mujer temerosa de perder, era alguien que había decidido ganar, incluso si la batalla era dura. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que, pase lo que pase, saldría adelante, porque ahora tenía algo que ni Alejandro ni nadie más podría quitarle, su propia fortaleza y el respeto por sí misma. Mariana despertó al amanecer, con una sensación de paz que hacía mucho no experimentaba. En lugar de quedarse en la cama, salió al jardín descalza, sintiendo el rocío fresco bajo sus pies. El aire estaba lleno de vida, y el sol comenzaba a iluminar el espacio que tanto amaba. Aquel jardín era más que un refugio, era su lugar de sanación, el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. Esa mañana, como en tantas otras, se encontró con Julián. Él estaba revisando las plantas, con una concentración tranquila que siempre la hacía sonreír. Al notar su presencia, Julián levantó la vista y le ofreció una sonrisa cálida. «Buenos días, Mariana», dijo, con su tono habitual de calma. «Buenos días, Julián». Hoy realmente es un buen día», respondió ella, con una energía renovada. Él asintió, notando el brillo en sus ojos. La mujer que veía frente a él era completamente diferente a la que había conocido meses atrás. Ahora, en ella había una fuerza que resonaba en cada gesto, en cada palabra, y ver esa transformación lo llenaba de admiración. ¿Cómo va todo con el abogado?, preguntó Julián, acercándose un poco más. Mariana suspiró y miró el cielo antes de responder. «Aún en proceso. Alejandro sigue luchando, y sus abogados están complicando las cosas, como era de esperarse. Pero, ya no me preocupa tanto. Tengo claro que, pase lo que pase, seguiré adelante. Estoy lista para aceptar lo que venga», dijo, con una firmeza que reflejaba su evolución. Julián se quedó en silencio por un momento, admirándola. Luego, bajó la mirada con un ligero nerviosismo que Mariana no había notado en él antes. «Mariana, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo, pero no he encontrado el momento adecuado», empezó, dudando un poco. Ella lo miró con curiosidad, sorprendida por el tono de su voz. «¿Qué es, Julián?». «Tú me has dado tanto sin darte cuenta», dijo, finalmente encontrando las palabras. «He visto tu lucha, tu valentía para enfrentar todo esto. Ver cómo recuperas tu vida, cómo te encuentras a ti misma, me ha inspirado, y no solo eso. Mariana, siento algo profundo por ti. Sé que es inapropiado, sé que tienes mucho en qué pensar y que lo último que necesitas es esto, pero no puedo seguir callando». Mariana se quedó en silencio, observándolo, y sintió como su corazón latía con fuerza. Había algo en sus palabras que despertaba en ella emociones complejas, una mezcla de sorpresa y ternura. Durante mucho tiempo, Julián había sido su apoyo incondicional, su refugio en los momentos más oscuros, y, aunque ella no lo había reconocido hasta entonces, una parte de su corazón también se sentía atraída hacia él. Julián, murmuró, sin saber por dónde empezar. «No sabes cuánto significa para mí escuchar eso». Él asintió, respetuoso, sin presionarla. Sabía que sus palabras podían haberla tomado por sorpresa y no quería hacerle sentir ninguna obligación. «No te estoy pidiendo nada, Mariana. Solo necesitaba que lo supieras. Estaré aquí para ti, en lo que decidas y en el camino que elijas. Sin condiciones». Mariana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Había algo tan sincero y puro en el que la conmovía profundamente. «Julián, tú has sido el único que me ha mostrado lo que es el verdadero respeto, la verdadera lealtad», dijo ella, tomando aire antes de continuar. «No sé qué pasará con mi vida ahora, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en mi corazón». Él le sonrió con ternura, y ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la paz de ese momento compartido. Mariana no se sentía presionada, al contrario, se sentía aceptada, comprendida, y eso le brindaba una serenidad que nunca había experimentado. Aquel momento fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Mariana lo tomó y vio que era una llamada de su abogado. Suspiró, preparándose para recibir cualquier novedad, y contestó. «Buenos días, Mariana. Quería informarte que logramos fijar una reunión final con los abogados de Alejandro para llegar a un acuerdo. Será en unos días.
Creo que estamos cerca de una resolución, le informó su abogado. Y gracias, licenciado. Estaré lista para lo que sea necesario, respondió ella, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Colgó y miró a Julián, quien lo observaba con una expresión tranquila. ¿Qué te dijeron?, preguntó él, interesado. Parece que estamos cerca de un acuerdo. Me reuniré con Alejandro y sus abogados en unos días. Quizás esta pesadilla finalmente llegue a su fin, respondió, sintiendo un peso menos en sus hombros. Julián asintió, dándole una sonrisa de aliento. Confío en que todo saldrá bien, Mariana. Pase lo que pase, ya has ganado algo más importante que esta casa, te has ganado a ti misma. Mariana lo miró con gratitud. Sabía que tenía razón, que la verdadera victoria estaba en haberse encontrado a sí misma en medio de la tormenta. En ese momento, sintió que podía enfrentar cualquier cosa. Días después, el momento de la reunión llegó. Mariana entró al despacho de su abogado con la cabeza en alto, preparada para ver a Alejandro y resolver, de una vez por todas, los términos de su separación. Al llegar, Alejandro ya estaba allí, con una expresión que reflejaba una mezcla de impaciencia y desagrado. Ambos tomaron asiento frente a sus respectivos abogados. El abogado de Alejandro comenzó a hablar primero, explicando los términos que proponían para el acuerdo. Intentaba suavizar las exigencias, pero al final, la propuesta era la misma. Mariana debía ceder la casa a Alejandro y marcharse. El rostro de Alejandro reflejaba su satisfacción al escuchar a su abogado, convencido de que lograría salirse con la suya. Sin embargo, Mariana no titubeó. Miró a su abogado y asintió para que él tomara la palabra. Mi clienta no está dispuesta a ceder la propiedad, dijo el abogado de Mariana, con firmeza. El acuerdo prenupcial estipula que, en caso de infidelidad, el responsable debe abandonar el hogar conyugal. Alejandro rompió ese compromiso, y mi clienta está dispuesta a luchar para que se cumpla el acuerdo que ambos firmaron. Alejandro frunció el ceño, irritado por la determinación de Mariana. ¿De verdad vas a hacer esto tan difícil, Mariana?, él le preguntó, su tono despectivo. Ella lo miró con una calma que reflejaba su determinación. Alejandro, tú fuiste quien rompió nuestros votos. Si eso no es motivo suficiente para que dejes esta casa, entonces estás demostrando que solo te importa lo material, no el respeto ni los compromisos que alguna vez hicimos, respondió, con una voz que resonaba en la sala. El abogado de Alejandro intentó suavizar la situación, sugiriendo que ambos consideraran un acuerdo de convivencia temporal, pero Mariana no estaba dispuesta a ceder. He luchado demasiado para quedarme a mitad de camino. No me iré de mi casa, afirmó, con una firmeza que todos en la sala pudieron sentir. Finalmente, tras horas de deliberación y argumentos, Alejandro y sus abogados aceptaron que él abandonaría la casa y cedería la propiedad a Mariana. Cuando Alejandro firmó el acuerdo, la miró con una mezcla de ira y frustración, pero ella solo respondió con una mirada serena y segura. Espero que encuentres lo que buscas, Alejandro, le dijo, sin rastro de rencor, solo con una dignidad que él nunca había comprendido. Al salir del despacho, Mariana sintió que un peso inmenso se había liberado. No había sido fácil, pero finalmente lo había logrado. Aquella casa, ese lugar que simbolizaba años de lucha y sacrificio, seguiría siendo su hogar. Más que nunca, sentía que ese lugar le pertenecía en cuerpo y alma. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Julián en el jardín, como siempre, trabajando en silencio. Al verla, él se acercó y, sin decir nada, la abrazó. No hubo palabras, solo el silencio de un momento compartido, un momento que simbolizaba el final de una etapa y el inicio de otra. Por primera vez, Mariana se sintió verdaderamente libre. Un año había pasado desde aquel día en que Mariana ganó el juicio y recuperó su hogar. Durante ese tiempo, su vida había cambiado profundamente, más de lo que alguna vez imaginó posible. Ya no era la misma mujer que, con miedo y dolor, se enfrentó a una traición devastadora. Ahora se sentía libre, plena y con una claridad que le permitía ver el futuro con esperanza. Desde el momento en que Alejandro dejó la casa, Mariana decidió no mirar atrás. Se enfocó en sanar, en reconstruir su vida desde los cimientos y en rodearse de las cosas y las personas que realmente le aportaban paz y felicidad. Julián, quien había sido su apoyo incondicional desde el principio, siguió a su lado. Su relación evolucionó de manera natural, transformándose de una amistad sincera a un amor profundo y auténtico. Una tarde de verano,
mientras ambos disfrutaban de un tranquilo momento en el jardín, Julián la observó en silencio, notando la serenidad en su rostro. Mariana, ¿alguna vez imaginaste que la vida te traería hasta aquí? Le preguntó él, con una sonrisa suave. Ella se giró hacia él, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de él. No, jamás lo imaginé, respondió ella, sincera. Pasé tantos años de mi vida en una relación que creía sólida, pero que estaba vacía. Y, sin embargo, este último año junto a ti ha sido el tiempo en el que verdaderamente he aprendido a ser feliz. Julián la miró, emocionado, y acarició suavemente su rostro. Él entendía lo que esas palabras significaban para ella, lo mucho que había luchado para dejar atrás el dolor y la desconfianza que la habían marcado en el pasado. Sabes, Julián, no solo me devolviste la esperanza. Me hiciste sentir como nunca antes. Estuve con alguien muchos años, pero nunca me sentí tan amada ni tan respetada como contigo, dijo ella, mirándolo con ternura. No solo eres alguien que me cuida y me valora, eres un hombre que me hace sentir completa, tanto en mi vida como en mi corazón. Julián sonrió, y la miró con ese respeto y admiración que siempre le había demostrado. Para mí, estar a tu lado es un privilegio, Mariana. Amo cada parte de ti, cada momento que compartimos. Eres una mujer increíble, y lo que tenemos, es algo que siempre quise darte, un amor sincero y sin condiciones. Mariana lo abrazó, sintiendo que había encontrado no solo a un compañero, sino a alguien que realmente la entendía y la aceptaba en su totalidad. A lo largo del último año, descubrió que su relación con Julián iba mucho más allá de lo físico. Había en él una sensibilidad y una bondad que la hacían sentir segura y valorada, tanto en los momentos de intimidad como en cada día compartido. Ambos se amaban en todos los sentidos, en cuerpo y alma, y era la conexión emocional y espiritual lo que hacía que el amor entre ellos fuera tan profundo y duradero. Con él, Mariana había experimentado lo que significaba ser completamente apreciada y cuidada. Julián era un hombre que, más allá de cualquier característica externa, le ofrecía un amor sincero, desinteresado y constante. Ese verano, rodeados por las flores que habían plantado juntos y en la paz de su hogar, Mariana comprendió que su vida había encontrado un nuevo propósito. A su lado estaba Julián, un hombre que no solo había sanado las heridas de su pasado, sino que le recordaba cada día lo valiosa y amada que era. Mariana se tomó un momento para reflexionar, mirando a Julián y sintiendo una gratitud infinita. Gracias, Julián, por mostrarme lo que realmente significa el amor. Gracias por hacerme sentir viva y, sobre todo, por devolverme a mí misma. Eres el amor que nunca supe que necesitaba, y cada día contigo es un regalo que jamás daré por sentado. Julián la abrazó con fuerza, y en ese abrazo Mariana sintió todo el amor y respeto que él le ofrecía. Había encontrado no solo a un compañero, sino a un hombre que le demostraba en cada gesto, en cada palabra, que el amor verdadero no exigía ni se apresuraba, simplemente era. Con Julián a su lado, Mariana comprendió que, después de todo el dolor y la lucha, el amor que realmente importa es aquel que nos hace crecer, que nos respeta y nos valora, y que nos acepta plenamente. En ese jardín, bajo el sol de verano, Mariana y Julián se prometieron seguir adelante juntos, amándose y cuidándose mutuamente en esta nueva etapa de sus vidas. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.